1985, al comienzo de la temporada cálida. Underwood, un pequeño pueblo en Minnesota rodeado de paisajes pintorescos, una cascada, un lago y campos agrícolas interminables. En este rincón tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, vivía Sarah Ann Reardon. Como muchos de sus compañeros de edad, le encantaba pasar tiempo con amigos, divertirse e ir a la escuela. Sarah era alta y muy delgada, por lo que algunos compañeros de clase la molestaban llamándola palillo. Pero eso no le impedía ser alegre, sociable y amable. Para los forasteros parecía que todo iba bien en la vida de Sarah. Con su sonrisa, iluminaba la vida de las personas. Sin embargo, más allá de los límites de la ciudad, en una granja a 6 kilómetros de Underwood, la vida de Sarah era muy diferente. Vivía allí con su padre John, su madrastra Merlin y 10 hermanastros y medio hermanos. La familia Reardon vivía en un apartamento reducido donde apenas había espacio para todos los miembros de la familia. John y Linda Reardon se separaron en el año 1970. Después de la separación, John asumió el cuidado de 5 niños. 5 años después se unió a Merlin, que ya tenía 4 hijos propios. En la nueva unión entre John y Merlin se sumaron 2 niños pequeños. La madre de Sarah no participó en su crianza. Cuando el padre de Sarah formó una nueva familia, Sarah tuvo que acostumbrarse a vivir con los hijos de Merlin. El cabeza de familia, John Reardon, se caracterizaba por su gran estatura y delgadez. Se ganaba la vida reparando equipos. Los vecinos lo describían como una persona agradable y abierta, con la que siempre se podía tener una conversación cordial. El hombre trabajaba mucho y a menudo iba a granjas donde reparaba neumáticos de tractores y camiones. Sarah era su única hija biológica de su primer matrimonio, y él la adoraba. Además, Sarah se parecía mucho a su madre, la primera esposa de John. Sarah se encontraba en una situación difícil, ya que tenía que asumir responsabilidades inusuales para su edad. Además de asistir a la escuela, ayudaba a su padre en el taller y hacía las tareas domésticas siguiendo las instrucciones de Marilyn, la nueva esposa de su padre. La relación entre Sarah y Marilyn estaba lejos de ser ideal. Posiblemente se debía a que Sarah seguía siendo la favorita de su padre John. Marilyn trataba a Sarah de manera diferente a los otros niños, mostrándose excesivamente estricta y cargándola constantemente de tareas domésticas. Los problemas no solo surgían con Marilyn. Sarah tenía frecuentes desacuerdos con su hermanastro mayor Jeff. Jeff, que había abandonado recientemente la escuela, tenía un carácter difícil y a menudo causaba problemas a Sarah. Su relación era extremadamente tensa. Toda la familia sentía cómo la atmósfera en la casa se iba calentando gradualmente. En esta situación, la escuela se convirtió en una especie de refugio para Sarah, donde podía distraerse de los problemas en casa. Sarah se destacaba por su aguda inteligencia y éxitos académicos. Le gustaban especialmente las ciencias exactas y dedicaba su tiempo libre a correr y saltar. Sarah permanecía entusiasmada después de las clases, entrenando o trabajando en proyectos interesantes. Su mayor deseo era dedicarse a ayudar a las personas, posiblemente como médica o educadora. El 20 de mayo de 1985 fue un día cálido y claro. Era la última semana del trimestre escolar. Faltaban solo 4 días para el comienzo de las tan esperadas vacaciones. Sarah se dirigió como de costumbre a la escuela. Llevaba zapatillas amarillas, jeans y una camiseta con un osito de peluche. Después de las clases, Sarah y su amiga Joe decidieron quedarse más tiempo para trabajar en una tarea doméstica. Luego fueron a una tienda local llamada Undermart, que estaba cerca de la escuela. Este lugar era popular entre los estudiantes que a menudo pasaban por allí para comprar dulces y refrigerios. En la tienda, las amigas compraron globos y planearon el día siguiente.
Querían llenar los globos con agua y organizar un juego divertido. Después de la compra, las amigas pasaron tiempo en el parque infantil detrás de la escuela, bromeando y hablando sobre los planes para el día siguiente. Alrededor de las 5:30, la amiga de Sara contactó a su hermana y le pidió que viniera a buscarlas. La hermana llegó a la escuela, recogió a Joe y ofreció llevar a Sara, pero ella se negó, diciendo que su padre la recogería. Después de la partida de Joe, Sara se quedó sola esperando a su padre. Sara permaneció un tiempo en la escuela, pero John no apareció. Suponiendo que su padre se había retrasado en el trabajo, decidió irse a casa por su cuenta. Tenía que caminar 6 kilómetros por una carretera suburbana que conducía hacia el este. Este modesto camino estaba rodeado de árboles y colinas. El tráfico no era muy intenso y los coches pasaban solo ocasionalmente. Ese día, algunos habitantes de Underwood pasaron en coche junto a Sara. Todos le ofrecieron llevarla, pero ella se negó, explicando que estaba esperando a su padre. Además, disfrutaba caminando al aire libre en ese cálido día de primavera. El reloj en la casa de los Reardon marcó las 7 de la tarde. Marilyn miró preocupada hacia la puerta. Sara aún no había llegado. Normalmente, ya estaba de vuelta a esa hora, incluso si iba caminando. De repente, sonó el teléfono. Era John, preguntando si debía comprar algo. Cuando escuchó sobre el retraso de Sara, vino inmediatamente a casa. El tiempo pasaba y Sara no aparecía. La preocupación aumentaba. Marilyn y el hijo mayor, Jeff, decidieron salir a buscarla mientras John se quedaba en casa por si recibían alguna llamada. Condujeron por la zona y contactaron a amigos de la familia, pero sin éxito. Esto no era propio de Sara. Siempre volvía a casa a tiempo después de las clases. Cuando todos los intentos de encontrar a Sara fracasaron, la familia acudió a la oficina del sheriff local. John Reardon informó sobre la desaparición de su hija, quien no había regresado a la hora habitual. Expresó su preocupación de que algo le pudiera haber sucedido, posiblemente un tropiezo en el camino y que necesitara ayuda. Tan pronto como se supo la desaparición de Sara, los investigadores locales comenzaron de inmediato la búsqueda. Pidieron a los familiares que completaran los formularios necesarios y difundieron la información en las localidades circundantes. Los experimentados agentes de la ley sabían que en tales casos se deben considerar varios escenarios, desde una partida voluntaria debido a problemas familiares hasta opciones más inquietantes. En tales situaciones, generalmente se comienza revisando el entorno de la persona desaparecida. A menudo, resulta que los involucrados en la desaparición son aquellos que se encontraban cerca. Los investigadores descubrieron que, el día en que se perdió la pista de la niña, su padre, John Reardon, había ido a una granja cercana para asuntos de negocios, mientras que su madre, Marilyn, había pasado todo el día trabajando. Un detalle importante fue que la desaparecida había pasado tiempo después de la escuela con su amiga Joe. Sin dudarlo, los investigadores se dirigieron a hablar con ella. Joe describió en detalle cómo habían pasado el tiempo y qué llevaba puesto su amiga ese día. Al día siguiente, toda la escuela de Underwood estaba conmocionada por la ausencia de Sara. Todos se preguntaban desconcertados qué podría haber sucedido y por qué no había aparecido. Pocos creían en la versión de una partida voluntaria. Pensamientos inquietantes sobre un posible accidente comenzaron a surgir en sus mentes. Pronto, la noticia de la desaparición de Sara se difundió por toda la ciudad. Alrededor de 30 voluntarios, una unidad montada de la oficina del sheriff y perros especialmente entrenados se unieron a la búsqueda. Incluso se utilizó un helicóptero en esta operación. La cafetería de la escuela de Underwood se transformó en un centro de coordinación para los grupos de búsqueda. La ayuda llegó de todas partes, de conocidos y completos extraños. Miles de folletos con el retrato de Sara fueron enviados a localidades de todo el país.
Los habitantes de la ciudad distribuyeron estos avisos y recorrieron los campos circundantes. Underwood parecía haberse convertido en una gran familia, en la que todos intentaban aportar su granito de arena a la causa común. La gente no perdía la esperanza y creía que encontrarían a Sarah y la llevarían a casa sana y salva. John, el padre de Sarah, no se rindió y participó activamente en la búsqueda de su hija. Hizo un llamado por televisión pidiendo ayuda y expresando la profunda preocupación de la familia. Estamos todos muy preocupados y queremos saber qué ha pasado. Los voluntarios unieron sus fuerzas con los investigadores y peinaron minuciosamente los alrededores de la ciudad, lamentablemente sin éxito. A medida que pasaba el tiempo, las autoridades se preocupaban cada vez más por un desenlace feliz de la situación. Los habitantes de Underwood intentaban ayudar de todas las formas posibles, pero poco a poco la inquietud se apoderó de la ciudad. Después del incidente con Sarah, las calles parecían desiertas y los padres se esforzaban por no dejar a sus hijos sin supervisión y los acompañaban a todas partes. Desafortunadamente, historias como la de Sarah no eran raras en las noticias en ese momento. Aunque a menudo se lograba encontrar a los desaparecidos, a veces también había finales tristes. En los años 80, las autoridades tomaron medidas decisivas y desarrollaron una nueva estrategia para la búsqueda de personas desaparecidas. Una de las novedades fue colocar fotos de los desaparecidos en envases de leche o botellas de refresco para captar la atención del público y aumentar las posibilidades de encontrarlos. La historia de Sarah Reardon comenzó en un momento en que la sociedad recién empezaba a utilizar nuevos métodos para buscar a personas desaparecidas. En el año 1984, por primera vez, aparecieron fotos de desaparecidos en envases de leche. La primera de estas imágenes fue el retrato de Ethan Patz, cuyo destino había sido desconocido durante varios años. Todo comenzó un viernes ordinario, el 25 de mayo de 1979. Ethan salió por primera vez solo hacia la escuela. Su ruta debía ser solo de 2 manzanas hasta la parada del autobús en la intersección de West Broadway y Spring Street. Ese día iba vestido completamente de azul, gorra, camisa, jeans y zapatillas. Pero algo salió mal y Ethan no llegó al autobús. Cuando no regresó a casa después de la escuela, su madre, angustiada, acudió a la policía. Esa misma noche comenzaron intensas búsquedas. Alrededor de 100 oficiales de policía y perros especialmente entrenados se pusieron en marcha. La búsqueda de Ethan duró varias semanas. Al principio, la atención de los investigadores se centró en la familia Patz, pero pronto quedó claro que los padres no tenían nada que ver con el incidente. Toda la ciudad se unió en un esfuerzo por encontrar al desaparecido. Se colocaron carteles informativos con la foto de Ethan por todas partes, pero lamentablemente no dio los resultados deseados. El padre de Ethan, Stan Patz, que trabajaba como fotógrafo, utilizó sus habilidades profesionales para ayudar en la búsqueda. Distribuyó numerosas fotos de su hijo, que no solo aparecieron en carteles y envases de leche, sino que incluso se mostraron en las grandes pantallas de Times Square. Este incidente fue el catalizador para la creación de un movimiento destinado a ayudar en situaciones similares. Condujo a la introducción de nuevas leyes y métodos para la búsqueda de personas desaparecidas. Ethan Patz fue el primero cuyo rostro apareció en un envase de leche para captar la atención del público. En 1983, el presidente Ronald Reagan declaró el 25 de mayo como un día de conmemoración especial. Esta fecha fue elegida en honor al joven Patz, cuyo destino permanecía desconocido. En este día, las personas recuerdan a aquellos que están desaparecidos, así como a los que han sido encontrados. Poco después, se comenzó a colocar fotos de desaparecidos en envases de leche en todo el país. Volvamos a la historia de Sarah. Los habitantes de Underwood creían que eventos tan tristes solo ocurrían en las ruidosas metrópolis,
y no en su tranquila zona rural. Pero el caso de Sara cambió su perspectiva. Las autoridades locales decidieron seguir el ejemplo de los envases de leche. Comenzaron a colocar la foto de Sara en botellas de 2 litros de Pepsi que se vendían en Minnesota y los estados vecinos. Estas imágenes servían como un recordatorio constante de que la búsqueda de Sara aún continuaba. Cada día llegaban muchos informes a la comisaría de policía. La gente llamaba con diferentes informaciones. Algunos habían notado algo, otros habían oído algo, y algunos simplemente compartían sus conjeturas. Los investigadores se esforzaban por separar cuidadosamente las pistas útiles de los rumores vacíos. Comprobaron cada pista, pero todos los intentos resultaron infructuosos. 2 días después de la desaparición de Sara, uno de los vecinos informó algo interesante. Estaba conduciendo por la misma carretera y notó a una joven que caminaba al borde del camino. Según sus palabras, después de haber pasado junto a ella, vio un Chevrolet verde frente a él. El coche se movía lentamente, como si fuera a girar hacia la granja. Pero cuando el vecino siguió conduciendo, notó que el vehículo cambió de dirección y se dirigió hacia la joven. Esa fue exactamente la pista que los investigadores habían estado esperando. Decidieron encontrar al conductor del Chevrolet a toda costa. La investigación sobre la misteriosa desaparición de Sara Rearnan continuó. Los investigadores elaboraron largas listas de matrículas de vehículos verdes que coincidían con el modelo descrito. Había cientos en todo el estado. Paralelamente a este arduo trabajo se recibieron varias conjeturas de los residentes. Algunos sugirieron la teoría de que Sara podría haber sido llevada por su madre separada. Sin embargo, esta suposición no fue confirmada. También llegaron informes más inusuales. Alguien afirmaba haber visto a la joven en Texas, otros en una cafetería en Iowa. Incluso hubo informes sobre su supuesto paradero en Montana. Los investigadores revisaron cuidadosamente cada información recibida, pero sin éxito. Mientras tanto, los residentes de la ciudad seguían esperando ansiosos noticias. Ya habían pasado 7 largas semanas desde que Sara desapareció sin dejar rastro. El 6 de julio de 1985 ocurrió un giro inesperado. Un granjero de una ciudad vecina, a unos 30 minutos en coche de Underwood, notó el comportamiento extraño de sus vacas. Los animales evitaban por alguna razón una zona específica del pasto, donde había crecido hierba alta y cardos. Un día, un residente decidió explorar una propiedad abandonada cercana. Cerca de ese lugar, fluía un ancho zanja de drenaje. Al acercarse a la densa hierba, percibió un olor extraño. Al mirar dentro de la zanja, el hombre hizo un descubrimiento inquietante. Allí yacía algo, vestido con una camiseta rosa que tenía 2 osos de peluche estampados. Resultó ser la desaparecida Sara Rearnan. La noticia del hallazgo en la propiedad abandonada conmocionó a toda la región. La larga búsqueda de Sara Rearnan terminó de la manera más triste. La gente no pudo contener sus sentimientos y exigieron respuestas sobre el incidente. Se dedicaron muchos esfuerzos y tiempo a la búsqueda. Los investigadores realizaron una investigación minuciosa. Notaron marcas en la cabeza que indicaban el impacto de un objeto. La camiseta de Sara tenía un pequeño daño redondo. Este coincidía con las marcas en la piel del abdomen. Todo indicaba que a Sara le había sucedido algo terrible y que su fallecimiento no fue natural. Los habitantes de Underwood se reunieron para rendir homenaje a Sara. El gimnasio de la escuela local apenas podía albergar a la multitud presente. La atmósfera estaba llena de tristeza. Los residentes de la ciudad tenían dificultades para aceptar las tristes circunstancias en las que terminó la vida de la joven. Sus compañeros de clase dejaron mensajes conmovedores y recordaron el carácter alegre de Sara. La familia estaba profundamente consternada. Durante la ceremonia de despedida, el padre de Sara, John Reardon,
dijo con un sentimiento inconfundible: «No puedo creer que alguien pudiera hacer algo así. El culpable debe rendir cuentas por sus acciones». Sarah fue enterrada en el cementerio de la iglesia luterana al norte de Underwood. Después de despedirse de la joven, la comunidad local se unió en un esfuerzo por encontrar al responsable de este trágico incidente. Los investigadores estaban completamente inmersos en este caso. Dedicaron casi todo su tiempo a él, trabajando muchas horas al día. La tarea principal era localizar un vehículo verde de una marca específica que, según el testigo, se había dirigido hacia Sarah en ese fatídico día. Este testigo se había comunicado previamente con las autoridades y había informado sobre el coche que había notado en la carretera por la que Sarah regresaba a casa. Después de largas investigaciones, los detectives lograron seguir el rastro del propietario de ese vehículo. Sin perder tiempo, mantuvieron una conversación con el conductor para conocer los detalles de su ruta. Para su sorpresa, el hombre no solo recordaba ese viaje, sino que también confirmó que, de hecho, había dado la vuelta cerca de la granja. Sin embargo, cuando los investigadores intentaron cruzar su relato con la información disponible, se encontraron con un obstáculo inesperado. La historia de Sarah comenzó el 20 de mayo, un lunes. Primero, se centró la atención en un conductor de Chevrolet, pero pronto se descubrió que él había conducido por esa carretera el día anterior, el 19 de mayo, un domingo. Las autoridades pudieron confirmar sus declaraciones, y esta pista que parecía prometedora no condujo a ningún avance en la investigación. Llegó agosto de 1985. Había pasado un mes desde que Sarah fue encontrada en un estado que conmocionó profundamente a todos los involucrados, pero la investigación seguía estancada. Durante este tiempo, John Reardon se esforzó por llamar la atención de la sociedad sobre el problema de los menores desaparecidos. Se convirtió en la voz de todos los padres afectados por una desgracia similar. El hombre se comunicaba activamente con los medios de comunicación y trabajaba con el fiscal general de Minnesota. Participó en la fundación de una organización para familias que habían perdido a sus hijos y quería liderar las operaciones de búsqueda. Pero el tiempo seguía su curso implacablemente, y con cada día, la esperanza de los investigadores de resolver el misterioso caso de Sarah se desvanecía. Los investigadores se encontraban en un callejón sin salida después de haber agotado todas las teorías posibles. Pero entonces hubo un giro inesperado en el caso. Poco antes de la desaparición de Sarah, se encontró su cuaderno en la escuela, que solo ahora se examinaba a fondo. El contenido de las notas conmocionó a todos. Se hizo evidente que Sarah sufría un fuerte tormento emocional. Escribía sobre sus miedos y suplicaba a una persona desconocida que no le hiciera más daño. Estas notas, así como las frecuentes estancias de Sarah en la escuela después de clases, indicaban una situación difícil en casa. Preocupadas por la nueva información, las autoridades decidieron examinar más de cerca la situación en el hogar de Sarah. La atención se centró rápidamente en un pariente que no mostró especial prisa en la búsqueda de Sarah. Se trataba de su hermanastro Jeff. Se sabía que Sarah no tenía buena relación con los nuevos miembros de la familia, especialmente con Jeff. Como mayor, se comportaba de manera poco amistosa con Sarah. Posiblemente fue debido a esta persona que aparecieron tonos oscuros en el diario de Sarah. No se puede descartar que el hermanastro pudiera albergar malas intenciones. Existía la posibilidad de que Jeff se hubiera encontrado con Sarah en el camino de regreso a casa y hubiera ocurrido algo irreversible. Cuando Jeff fue invitado a una conversación, al principio guardó silencio. Sin embargo, bajo la presión de los investigadores, reveló un inquietante secreto familiar. Resultó que, hace unos años, Jeff había intentado persuadir a Sarah para que realizara actos inapropiados. Esta información conmocionó profundamente a los investigadores. Preguntaron si Jeff
estaba involucrado en la desaparición de Sarah, pero él insistió en su inocencia. Los investigadores, por su parte, entendieron que Jeff no era físicamente capaz de llevar a cabo lo planeado y, lo que no es menos importante, de ocultar huellas a una distancia de 50 kilómetros de casa. No tenía licencia de conducir ni acceso a un vehículo. Además, Merlin y otros miembros de la familia confirmaron que Jeff estaba en casa la noche de la desaparición de Sarah. Las fuerzas del orden decidieron verificar una vez más qué estaban haciendo los miembros de la familia el día del incidente. Al comienzo de la investigación, ya habían interrogado a los familiares de Sarah sobre su paradero la noche del 20 de mayo. En ese momento, parecía que todos tenían una confirmación de sus declaraciones. Sin embargo, por precaución, se decidió hablar nuevamente con los hermanos de Sarah, y fue entonces cuando el caso dio un giro inesperado. Durante la nueva conversación con las hermanastras de Sarah sobre los eventos del 20 de mayo, los investigadores se enteraron de otra situación familiar aún más inquietante. Una de las hermanas compartió información sobre el comportamiento inapropiado de su padrastro John hacia Sarah. Los investigadores quedaron conmocionados. Nadie esperaba tal desarrollo. Sin perder tiempo, decidieron hablar inmediatamente con John. Lo contactaron sin mencionar la conversación con las hermanas y acordaron una reunión en su casa después de su jornada laboral. Cuando John Rarden regresó a casa, los investigadores inmediatamente comenzaron a hacerle preguntas incómodas sobre su relación con su hija Sarah. Al principio, John negó todo, pero gradualmente comenzó a admitir algunos hechos. Inicialmente habló de un solo incidente, pero hacia el final de la conversación ya mencionaba 10 o 20 episodios. Resultó que John Rarden había abusado de su posición en la familia. El hombre que había estado ayudando a las fuerzas del orden durante todo el verano ahora estaba en el centro de la investigación. Durante la conversación con los investigadores, John admitió haber presionado a Sarah para que realizara actos inapropiados, pero insistió en que no tenía nada que ver con su desaparición. Repetía constantemente: «Deben encontrar a quién le hizo daño a mi hija». Los investigadores entendieron que sería difícil probar la culpabilidad de John sin su confesión completa. Se enfrentaban a una situación en la que una persona admite parcialmente sus actos ilícitos, pero niega cualquier participación en un incidente más grave. Al principio, parecía que John tenía una coartada irrefutable. Los investigadores descubrieron que el día en que Sarah dejó de dar señales de vida, John estaba en una granja de la ciudad vecina reparando maquinaria agrícola. A primera vista, físicamente no podía estar en Underwood en el momento adecuado. Sin embargo, cuando surgieron nuevos hechos en la historia de Sarah, las fuerzas del orden decidieron hablar nuevamente con el granjero que había confirmado el paradero de John. Pidieron que se les mostrara el lugar exacto donde Rarden había trabajado ese día. Sorprendentemente, resultó que la granja estaba a solo 6 kilómetros del lugar donde Sarah había sido vista por última vez. Este descubrimiento dio que pensar. Era muy posible que John hubiera tenido suficiente tiempo para dejar brevemente el campo y estar en esa misma carretera por la que Sarah caminaba. Después de obtener información adicional, los investigadores invitaron nuevamente a John Rarden a una conversación. Le preguntaron de nuevo si estaba relacionado con el incidente que le había ocurrido a Sarah. Sorprendentemente, John respondió de una manera bastante inusual. Dijo: «Yo mismo quiero aclarar este asunto. Necesito descubrir qué pasó realmente». Admitió la posibilidad de su participación, pero afirmó no recordar los eventos. Expertos en psicología sugirieron que John podría estar sufriendo un estado particular en el que una persona pierde recuerdos personales debido a un estrés intenso o una experiencia traumática. En este caso, la capacidad de asimilar nueva información permanece intacta. Para ayudar a John a reconstruir los eventos, se le sugirió tomar un medicamento especial que reduce la concentración y dificulta la distorsión de los hechos. Además,
No lo dejaban descansar y lo mantenían despierto con bebidas que contenían cafeína. Expertos en comportamiento intentaron descifrar las respuestas de John durante la conversación. Para pesar de todos los presentes, solo repitió su confesión de comportamiento inapropiado. Los investigadores estaban en un callejón sin salida. Inesperadamente, un representante de la agencia federal que observaba el proceso le hizo a John una pregunta sobre las últimas palabras de Sarah. John Rerder respondió: «Te amo, papá». La conversación terminó allí. Después de la entrevista, Reardon pidió a los investigadores que revisaran la caja de herramientas en su auto. Había un objeto allí que podría tener huellas. Resultó que Reardon se había encontrado con Sarah en el camino de regreso. Condujeron unos kilómetros hasta un edificio abandonado. Ese día, Sarah le dijo a su padre que no quería continuar la relación que habían tenido hasta entonces. Se estaba convirtiendo en adulta y anhelaba una vida normal. Sus rechazos provocaron reacciones negativas en su padre. Esto tuvo consecuencias trágicas para Sarah. Esa noche, mientras los otros miembros de la familia estaban sentados cenando y viendo televisión, Sarah se encontró en una situación terrible, de la que John, su propio padre, era responsable. Después del incidente, John regresó a casa como si nada hubiera pasado. En ese momento, Marilyn ya comenzaba a preocuparse por la ausencia de Sarah. Salió a buscarla con Jeff, mientras John prometía quedarse en casa cerca del teléfono. En lugar de eso, regresó al lugar donde había dejado a Sarah. La envolvió en una alfombra y la dejó en una zanja al lado de la carretera. Después de algún tiempo, los investigadores finalmente conocieron la verdad sobre los eventos de ese día fatídico del 20 de mayo de 1985. Poco después de la confesión de John Reardon, esta información se extendió por toda la ciudad. Los residentes estaban conmocionados e indignados. Se sentían engañados. Desde la desaparición de Sarah, John había aparecido a menudo en periódicos y televisión. En sus apariciones, pedía ayuda para encontrar a su hija. Resultó que todo este tiempo había estado engañando vergonzosamente a todos. La historia de la familia Reardon tomó un giro inesperado cuando Marilyn decidió poner fin a su matrimonio con John, a pesar de sus promesas anteriores de apoyo. En la primavera de 1986, el tribunal dictó una dura sentencia contra John Reardon en relación con el caso de Sarah. Por una coincidencia sorprendente, su ex esposa Marilyn se casó con otro hombre el mismo día. Unos meses más tarde, en el verano del mismo año, Marilyn Nagel, la ex esposa de John, confesó su participación en la situación desfavorable en torno a Sarah. Afirmó haber tenido sospechas sobre el comportamiento inapropiado de Reardon hacia Sarah, pero no tener pruebas directas. El tribunal condenó a Nagel a una sentencia suspendida y la obligó a someterse a terapia. John Reardon, ahora con más de 60 años, continúa cumpliendo su condena en una institución correccional de Minnesota. A mediados de los 90, intentó impugnar el veredicto con la ayuda de una mujer que había conocido y con la que se había casado en prisión. Su nombre era Betila Odar, pero a menudo la llamaban Betty la Biblia, debido a su trabajo como evangelista en la prisión. El matrimonio de Reardon y Odar duró hasta 2004. Según el obituario, Betila falleció en 2011. El destino de Sarah Ann Reardon dejó huellas profundas en los corazones de los habitantes de Underwood. Después del juicio en 1986, los habitantes intentaron pasar página de este sombrío capítulo en la historia de su pequeña ciudad. Pero 5 años después, John apareció inesperadamente en la televisión. En el programa Confesión Abierta, el presentador le hizo una pregunta sobre su hija. La respuesta de John impactó por su insensibilidad. Honestamente, no pienso mucho en Sarah. Después de todo, no se puede cambiar el pasado. Los tristes acontecimientos relacionados con Sarah inicialmente conmocionaron profundamente a los habitantes de Underwood, pero paradójicamente luego los unieron.
Incluso hoy, años después, sus compañeros de clase recuerdan con cariño su radiante sonrisa y su risa contagiosa. Aunque hace mucho tiempo que tienen sus propias familias, la imagen de Sarah vive en su memoria como un símbolo de perseverancia y determinación. La recuerdan como una joven mujer que encontró la fuerza para oponerse a los actos erróneos de un ser cercano, a pesar de su corta edad. Una llamada temprana a los servicios de emergencia inició la preocupante búsqueda de un niño pequeño. El desenlace de esta historia conmocionó a todos los involucrados. En la mañana del 13 de octubre de 2015, un operador en la ciudad de Haddon, Nueva Jersey, recibió una llamada del joven de 22 años, David Criat. El joven, visiblemente alterado, informó que al despertar no había encontrado a su hijo de 3 años, Brandon, en casa. David sospechaba que el pequeño podría haber abierto la puerta de su apartamento en el primer piso y haberse ido durante la noche. David llamó entonces a la madre del niño, la joven de 21 años, Samantha Denato. Al escuchar la noticia, Samantha salió de casa sin dudarlo. Descalza, se subió al volante y condujo hacia la casa de David. Conducía como en un estado de niebla, incapaz de comprender cómo pudo haber ocurrido algo así, pues Brandon nunca había intentado escapar y le tenía miedo a la oscuridad. Samantha y David se habían conocido cuando aún eran estudiantes. Poco después de graduarse, Samantha quedó embarazada y la pareja decidió casarse. David estaba ansioso por la llegada de su primogénito. Brandon creció como un niño alegre y lleno de energía. Sin embargo, en 2014, Samantha descubrió la infidelidad de su esposo y solicitó el divorcio. A pesar de la separación, los exesposos mantuvieron una buena relación por el bien de su hijo. David adoraba a Brandon y lo recibía regularmente los fines de semana, mostrando ser un padre cariñoso. El 12 de octubre de 2015 parecía un día común. David, como de costumbre, fue a recoger a su hijo. Nadie podría haber imaginado que pronto ocurriría algo inesperado. De repente, la estación de policía estaba en plena actividad. Llegaron informaciones preocupantes sobre la desaparición de un niño. Rápidamente se organizó un grupo de búsqueda, patrullas policiales, guías caninos con perros y voluntarios locales. Todos entendían que el tiempo jugaba en su contra. Cada minuto contaba. El investigador se reunió con el padre del niño, David Criato. Era evidente que el hombre estaba muy angustiado. Contó que había visto por última vez a su hijo la noche anterior cuando lo acostó. Cuando David se despertó alrededor de las 6 de la mañana, decidió ir a ver cómo estaba el niño. Al entrar en la habitación, encontró la cama vacía. Después de revisar el apartamento, el padre se dio cuenta con horror de que Brandon había desaparecido. El primer examen no reveló signos de allanamiento en la puerta principal. Además, la inspección posterior no encontró nada fuera de lo común en la casa. Esto desconcertó a los investigadores. Mientras tanto, se realizaron búsquedas extensivas en los alrededores. Se le dio una zapatilla de caza de Brandon al guía canino para que el perro pudiera seguir un rastro. El perro, que había captado el olor, guió a su cuidador con seguridad por la calle hacia un área boscosa cercana. En el borde del bosque, el perro descubrió un sendero apenas visible. Siguiéndolo, bajaron por una colina y llegaron a un pequeño arroyo. La mirada del guía del perro se detuvo involuntariamente en una escena inquietante en la orilla. En el agua se podía ver una figura inmóvil, que con horror identificaron como Brandon Criat, el niño que había estado desaparecido durante mucho tiempo. La noticia del fin de la búsqueda atrajo inmediatamente la atención de los periodistas locales, que pronto rodearon el lugar. Los investigadores que llegaron al lugar del crimen se encontraron con una escena desconcertante. Brandon estaba en una posición inusual en el agua. Llevaba pijama y calcetines, pero la parte inferior de su ropa estaba desordenada. El ojo entrenado del investigador notó de inmediato un detalle extraño.
Los calcetines de Brandon parecían sorprendentemente ordenados, lo que no coincidía en absoluto con el entorno. Las circunstancias en las que se encontró a Brandon indicaban que no podía haber llegado allí solo. La larga estancia en el agua había destruido muchas pruebas importantes y no se encontró nada cerca que pudiera haber ayudado en la investigación. La esperanza ahora descansaba en los resultados del examen médico. Los investigadores se enfrentaban ahora a la difícil tarea de informar a los familiares del niño sobre lo sucedido. La primera en enterarse fue Samantha, la madre de Brandon. Cuando escuchó la noticia quedó paralizada por el miedo y no pudo pronunciar una palabra. El padre del niño, David, reaccionó de manera más violenta. A pesar de su estado, los investigadores le pidieron que se calmara y relatara el último día con su hijo. Después de calmarse un poco, David contó. Antes de acostarse había leído cuentos a su hijo, lo arropó y lo metió en la cama. En la habitación contigua, escuchó al niño murmurar algo para sí mismo, y luego todo quedó en silencio. Después de asegurarse de que su hijo se había dormido, David intentó llamar a su novia, que estudiaba en Nueva York, pero sin éxito. Suponiendo que ya estaba dormida, él también se fue a la cama. Según Samantha Denata, Brandon tenía mucho miedo a la oscuridad y nunca habría salido de la casa sin el permiso de su padre. Esto llevó a los investigadores a sospechar que alguien podría haber entrado en la casa y haberse llevado al niño. En busca de pistas, los policías interrogaron a vecinos y residentes. Mientras tanto, otros investigadores buscaron grabaciones de cámaras de seguridad cerca del lugar del incidente. Lograron encontrar una cámara a unos 70 metros del punto requerido. Al examinar las imágenes, los investigadores intentaron descubrir a Brandon o a alguien cercano a él, buscando la luz de una linterna u otras pistas para entender lo que sucedió aquella fatídica noche. Desafortunadamente, la revisión del video no arrojó resultados. Sin embargo, esta no fue la única decepción en este caso. 3 expertos diferentes examinaron el estado de Brandon, pero para sorpresa de los investigadores, no pudieron llegar a una conclusión común sobre las circunstancias exactas del incidente. Solo sospecharon que la falta de aire podría haber sido la causa. ¿Cómo ocurrió exactamente? Nadie pudo decirlo con certeza. Además, a pesar de la posición inusual de la ropa de Brandon cuando fue encontrado, ninguno de los expertos realizó investigaciones adicionales. Esta negligencia de los especialistas jugaría un papel más adelante en este caso. 10 días después del hallazgo de Brandon Crayett, los investigadores decidieron revisar el teléfono del padre de Brandon sin tener pruebas físicas. La policía confiscó el teléfono móvil de David Crayett para examinar sus mensajes, llamadas y cualquier cosa que pudiera ayudar en la investigación. Al revisar el teléfono, los investigadores notaron que David había llamado 10 veces a su novia de 17 años, Julia Stansky, la noche anterior a la desaparición de su hijo. Los expertos descubrieron unas 9,000 mensajes entre ellos. Al leer la correspondencia, notaron que la pareja tenía una relación cálida. Pero todo cambió después de que Julia fue aceptada en la universidad y se mudó a Nueva York. Gradualmente, su comunicación se volvió cada vez más tensa. La relación entre Julia y David se volvió cada vez más tensa. Ella insinuaba a menudo que quería terminar su relación y mencionaba a otros pretendientes. Estos mensajes provocaban fuertes reacciones y sentimientos intensos en David. Particularmente preocupante era la insatisfacción de Julia con el tiempo que David pasaba con Brandon y con Samantha, la madre del niño. Julia expresaba abiertamente su aversión hacia los niños y su incomodidad con la presencia de Brandon. Aún así, David insistía en que su hijo siempre sería una parte importante de su vida. Después de revisar esta correspondencia, los investigadores decidieron hablar con Julia Stansky. Resultó que estuvo en Haddon el fin de semana en que Brandon sufrió el accidente. Sin embargo,
Julia afirmó haber salido de la ciudad el 12 de octubre temprano en la mañana a las 6:48 en el tren expreso hacia Nueva York. Cuando se mencionó a Brandon, Julia admitió de inmediato que no sentía un cariño especial por él. Relató que desde el principio le dejó claro a David su postura sobre los niños. Según sus palabras, reprimía sus sentimientos negativos en las reuniones con Brandon, pero siempre le expresó a David sus objeciones sobre la necesidad de interactuar con el niño. Esta actitud hacia Brandon les pareció inusual a los investigadores. Sospechaban que Julia Stansky podría tener algo que ver con la desaparición misteriosa del niño. Sin embargo, después de verificar su coartada, estaban convencidos de que en el momento crítico ella no podía estar físicamente cerca de Brandon. Las grabaciones de las cámaras de la estación de la mañana del 12 de octubre confirmaron la partida de Julia, y en la madrugada del 13 se localizó la señal de su teléfono en Nueva York. Después de que Julia Stansky fuera excluida del círculo de personas de interés en la investigación, los investigadores decidieron verificar a todos los que tuvieron contacto con Brandon. Uno de los investigadores, que había hablado con David Criato después del incidente con su hijo, notó algo extraño. David no solo respondía a las preguntas, sino que también se apresuraba a dar tanta información como fuera posible por su propia cuenta. Su reacción a la triste noticia le pareció al investigador antinatural, como si hubiera sido ensayada de antemano. Esto llevó a los investigadores a prestar especial atención a David Cariata, ya que él fue la última persona que vio a su hijo. La investigación de la correspondencia de David con Julia, a partir de septiembre de 2015, reveló su carácter celoso y su sospecha de infidelidad por parte de su novia. David obviamente se ponía nervioso cuando ella pasaba tiempo con otros estudiantes. De particular interés para los investigadores fue un diálogo entre David y Julia del 6 de octubre de 2015. En esta conversación, Julia le pidió insistentemente a David que viniera el viernes por la noche. Sin embargo, sus respuestas eran evasivas y filosóficas, sugiriendo que no siempre se puede obtener lo que se quiere. Luego, la conversación tomó un giro inesperado. Julia mencionó al hijo de David y expresó su deseo de que David dejara de verlo. Las respuestas de David se volvieron cada vez más enigmáticas. Hablaba de la posibilidad de cambiar el futuro, pero no el pasado. La pregunta final de Julia sonaba especialmente inquietante. Ella preguntó cuándo desaparecería el hijo de la vida de David y cuánto tiempo tendría que esperar para ello. La investigación adicional del teléfono de David Criat mostró que él monitoreaba constantemente las actividades de Julia en todas sus redes sociales. La noche de la desaparición de Brandon, David descubrió un mensaje de un compañero en la cuenta de Snapchat de ella. Después de eso, intentó llamar a Julia, pero todas sus llamadas quedaron sin respuesta. Los investigadores decidieron invitar a David Cariat a un nuevo interrogatorio. Esta vez, con nueva información del dispositivo móvil, se centraron en sus acciones la noche de la desaparición de su hijo. David contó nuevamente que le había leído 3 cuentos a Brendan antes de acostarlo. Después de que el niño se durmió, intentó comunicarse con Julia, sin éxito. También afirmó haberse acostado alrededor de las 10 de la noche y haberse despertado a las 6 de la mañana. Cuando se le preguntó si había hecho algo durante la noche, David inicialmente lo negó. Sin embargo, tras insistir en las preguntas, admitió que estaba muy preocupado por la cita de Julia con otro hombre. Revisó su página de Snapchat y vio un mensaje de un tipo desconocido. David revisó y actualizó su perfil hasta aproximadamente la 1:30 de la madrugada antes de quedarse dormido. Resulta que David Cariat inicialmente no dijo la verdad sobre sus actividades en la noche de la desaparición de su hijo. Además, los investigadores descubrieron, al revisar las fotos en el teléfono de David, una imagen que llamó especialmente su atención. La foto fue tomada aproximadamente 2 días antes del incidente con Brandon, en un lugar cerca de donde el niño fue encontrado más tarde en un estado preocupante.
Los investigadores también descubrieron que David consideraba ese lugar como especial, dotado de cierta energía. A menudo estaba allí solo o con su novia Julia. Los investigadores sintieron que algo no estaba bien en esta historia. Cuando David Criato se dio cuenta de que estaba siendo considerado como posible implicado en la desaparición de su hijo, acudió a un abogado. Esto dificultó el trabajo de las autoridades, ya que no pudieron comunicarse directamente con David, ni aclarar los detalles de esa fatídica noche y las últimas horas de la vida de Brandon Criato. El 11 de enero de 2016, la policía arrestó a David Criato, basándose en datos obtenidos de un dispositivo móvil. Durante el arresto, permaneció indiferente, no opuso resistencia y se subió en silencio al coche patrulla. En la comisaría, se le presentaron cargos relacionados con la desaparición de su hijo Brandon. Según la acusación, David se enteró tarde en la noche del 12 de octubre de 2015 de una cita de su novia Julia con otro hombre. Abrumado por los celos y la desesperación, posiblemente decidió que eliminar a su hijo como Julia quería podría salvar su relación. Luego, según sospechan los investigadores, David llevó a Brandon a un lugar que consideraba especial y donde solía ir con Julia. Dejó a su hijo cerca de un arroyo y regresó tranquilamente a casa. Por la mañana, David llamó a emergencias para reportar la desaparición de Brandon con el fin de desviar las sospechas de sí mismo. A principios de 2016, comenzó un largo juicio relacionado con la misteriosa desaparición de Brandon. Julia, que acababa de cumplir 17 años, testificó en este caso sin ser considerada sospechosa. Sin embargo, la investigación se enfrentó a importantes dificultades. La falta de pruebas directas, rastros genéticos y testigos oculares, así como los resultados ambiguos de las pericias médicas, llevaron a que el jurado no pudiera llegar a un veredicto unánime. Como resultado, se programó una nueva audiencia. Este giro de los acontecimientos sorprendió a los investigadores y a los familiares de Brandon. Todos entendieron que si en el segundo juicio el jurado volvía a tener dudas sobre la implicación de David, podría ser absuelto por completo y quedar en libertad. El nuevo juicio estaba previsto para principios de julio de ese mismo año. Sin embargo, poco antes de la fecha prevista, David propuso inesperadamente llegar a un acuerdo de culpabilidad. En su declaración oficial, solo admitió haber creado una situación en la que su hijo no podía respirar, sin revelar más detalles o motivos para este incidente. Según el acuerdo alcanzado, David Criato recibió una condena de 10 años de prisión por actos negligentes con circunstancias agravantes, en lugar de los 30 años que inicialmente enfrentaba. Esto también le dio la oportunidad de salir en libertad anticipada después de 8 años. Los familiares de David Criato siguen convencidos de su inocencia. Aseguran que aceptó la culpabilidad solo para evitar un nuevo juicio. Samantha Denata, la madre de Brandon, todavía no puede superar la pérdida. A menudo visita el lugar donde su hijo fue encontrado en estado crítico. Los vecinos han colocado un banco con una placa conmemorativa en honor a Brandon. Sentada allí, Samantha recuerda a su hijo y reflexiona sobre cómo una persona que conoció durante muchos años pudo cometer un acto tan terrible que le causó tanto dolor. A comienzos del verano, los estudiantes de todo el Reino Unido esperaban ansiosamente el final del año escolar y el comienzo de las vacaciones. Entre ellos estaba también Daniel Jones de East Tilbury, en el condado de Essex. En la mañana del 18 de junio de 2001, Daniel se preparaba como de costumbre para ir a la escuela. Alrededor de las 7:55, se despidió de su familia y se dirigió a la parada de autobús para tomar el autobús escolar. A las 2:30 de la tarde sonó el teléfono en la casa de la familia Jones. Al otro lado de la línea estaba el profesor de Daniel, quien preguntaba por qué había faltado a clase.
Esta pregunta cayó como un rayo en un cielo despejado sobre los padres de Daniel. No podían entender por qué su hija no había ido a la escuela. No tenía ningún motivo para faltar a clase. Daniela Sarah Jones vino al mundo en el otoño de 1985 en el condado de Essex. Sus padres, Linda y Tony Jones, vivían junto con Daniela y sus dos hermanos menores en el pequeño pueblo de East Tilbury. Daniela era más bien reservada, prefería la comodidad del hogar y a veces era tímida en presencia de otras personas. Aún así, tenía un excelente sentido del humor y muchos amigos. Lo que más amaba Daniela eran los animales. En casa tenía dos pequeños conejitos peludos, a los que adoraba por encima de todo. Cuando los padres de Daniela recibieron una llamada de la escuela, la noticia los inquietó profundamente. Pensaron que, incluso si su hija hubiera decidido faltar a clase, seguramente regresaría a casa antes de que oscureciera. Después de todo, Daniela siempre tenía miedo de estar sola en la oscuridad. Durante todo el día, los familiares y amigos de Daniela intentaron localizarla, enviaron mensajes y la llamaron. Pero todo lo que obtuvieron fue silencio. Este comportamiento no se correspondía en absoluto con Daniela, lo que los inquietó aún más. La historia de Daniel dejó muchas preguntas sin respuesta. Siempre mantenía a sus padres informados de sus planes, incluso si solo iba a visitar a los vecinos. Solía llamar a casa tan pronto como llegaba a su destino. Cuando cayó la noche y Daniel aún no había regresado, sus familiares se pusieron nerviosos y decidieron comenzar a buscarla. Linda Jones se quedó en casa, con la esperanza de recibir una llamada o que su hija volviera. Alrededor de la medianoche, cuando quedó claro que algo le había sucedido a Daniel, los padres se dirigieron a las autoridades en busca de ayuda. Los investigadores comenzaron interrogando a las personas cercanas a la desaparecida. Después de confirmar que Daniel no tenía motivos para irse de casa y que todas sus pertenencias seguían en su lugar, decidieron comenzar la búsqueda de inmediato. El hermano menor de Daniel compartió una observación extraña. Por la mañana había visto por la ventana cómo su hermana salía de la casa y tomaba el camino habitual, pero de repente se dio la vuelta y se dirigió en otra dirección. Le pareció algo inusual. La operación de búsqueda se puso en marcha a gran escala. Investigadores, guías caninos con perros, rastreadores, familiares y amigos recorrieron el camino que Daniel solía tomar para ir a la escuela. La madre apenas pudo cerrar los ojos en toda la noche. Esperaba que su hija, como de costumbre, entrara por la puerta en cualquier momento. Durante los siguientes 3 días, la familia registró cada rincón de la casa, pero no encontró nada significativo. Sin embargo, lograron encontrar a personas que vieron a la desaparecida esa mañana. Un par de estudiantes notaron que se dirigía a la tienda junto a la parada de autobús. Resultó que nunca subió al autobús escolar. Pronto, las búsquedas se ampliaron. La policía fue de casa en casa en la pequeña ciudad. Los investigadores hablaron con todos los residentes y les pidieron que revisaran sus cobertizos y anexos. Al mismo tiempo, la respuesta de la sociedad fue abrumadora. Todos intentaban apoyar a la familia, y muchos habitantes locales se unieron a la búsqueda. Sin embargo, incluso después de varios días de intensa búsqueda, no se pudo encontrar ninguna pista. Los familiares y allegados de la desaparecida estaban desesperados. Aún así, seguían creyendo que su amada hija estaba viva y que pronto volvería a casa. Las autoridades locales reconocieron la gravedad de la situación respecto a la desaparición de Daniel y entregaron el caso al equipo central de investigación. Designaron a un oficial especial como enlace con la familia. Su tarea era apoyar a los familiares durante toda la investigación y proporcionarles información actualizada. El oficial debía establecer una relación de confianza con los familiares de Daniel para comprender mejor la atmósfera en la familia y crear un perfil de la desaparecida.
Durante la conversación, los padres expresaron sus preocupaciones sobre la relación de su hija con el tío. Stuart Campbell, el esposo de la hermana de Tony Jones, tenía una relación cercana con Daniel. Este obrero de la construcción de 43 años y padre de 2 hijos pasaba mucho tiempo con su sobrina y sus hermanos cuando eran más jóvenes. Jugaba con ellos y los trataba como si fueran sus propios hijos. En una conversación con un investigador, la señora Jones compartió sus observaciones sobre Stuart. Según sus palabras, daba la impresión de ser una persona con una autoestima inflada, aunque también poseía cierto carisma. Su esposo Tony mantenía una relación amistosa con él, pero a veces confesaba a su esposa que había algo en Stuart que le causaba una vaga incomodidad. Con el tiempo, Stuart comenzó a prestar más atención a Daniela, su sobrina. Se acostumbró a recogerla después de clase y ofrecerle un aventón. Esto incomodaba a Daniela, especialmente por las miradas curiosas de sus compañeros. Stuart la invitaba con frecuencia al cine y a cafés, y trataba insistentemente de tomarle la mano durante los paseos. Las visitas de Stuart a la casa de la familia Jones se volvieron demasiado frecuentes, hasta 4 o 5 veces por semana. Finalmente, Linda y Tony decidieron limitar su estancia en su casa. Tony recordó un incidente en el que Stuart, sentado junto a Daniela en el sofá, le preguntó insistentemente por qué estaba tan avergonzada y ruborizada. Cuando Tony escuchó esta conversación, decidió intervenir y preguntó a Stuart qué sucedía. Sin embargo, Campbell inmediatamente lo descartó. Explicó que todo estaba bien y se acomodó sin más. Después de hablar con el representante de las autoridades, los padres de Daniel admitieron que solo ahora empezaban a entender. El comportamiento de Stuart podría ocultar más que una relación habitual entre tío y sobrina. Parecía como si Daniel hubiera intentado mantenerse alejada de él. Linda y Tony admitieron que antes explicaban sus acciones como un afecto sincero y el deseo de estar más cerca de su familia, y todo lo que les parecía extraño lo atribuían a malentendidos inofensivos. Intentaban no prestar demasiada atención, por miedo a que si sus sospechas resultaban infundadas, podrían dañar gravemente las relaciones familiares. Después de todo, la hermana biológica de Tony era la esposa de Stuart. Un día después de que Daniel dejara de comunicarse, Tony decidió visitar a su pariente. Sin embargo, la casa lo recibió con silencio. Cuando miró por la ventana, notó con sorpresa un sistema de videovigilancia en la sala de estar, lo que le pareció inusual. Sin embargo, lo más extraño fue el comportamiento de Stuart Campbell cuando finalmente lo encontró. Parecía completamente indiferente a la desaparición de Daniel. Además, Stuart fue el único que no mostró ningún interés en buscarla. Al mismo tiempo, los medios locales continuaban informando intensamente sobre la desaparición de Daniel Jones. Ante el creciente interés público, los representantes de las fuerzas del orden decidieron organizar una reunión con periodistas para proporcionar información oficial sobre el caso. En una reunión con periodistas, los investigadores compartieron detalles sobre cómo desapareció Daniel. Pidieron a los espectadores de las noticias locales que informaran cualquier dato que pudiera ayudar en la búsqueda. Este paso resultó ser exitoso. Numerosas llamadas comenzaron a llegar a la comisaría. Una de ellas interesó particularmente a los investigadores. Un testigo informó haber visto, la mañana en que Daniel fue vista por última vez, a una niña de apariencia similar. Estaba junto a una camioneta azul y discutía acaloradamente con un hombre. Curiosamente, el tío de Daniel, Stuart Campbell, poseía una camioneta azul similar. Este detalle despertó serias sospechas en la policía. Surgieron temores de que Campbell podría haber secuestrado a su sobrina y llevado en una dirección desconocida. Antes de invitar a la persona sospechosa a una entrevista, los investigadores decidieron investigar su pasado. Lo que descubrieron les causó gran preocupación.
Resultó que esta persona había llamado la atención de las autoridades mucho tiempo atrás. A finales de los años 80 fue arrestada por conducta inapropiada hacia una persona joven. Admitió su culpabilidad, pero fue liberada con una pena de libertad condicional y salió del tribunal como una persona libre. Tanto Linda como Tony sabían que su nuevo pariente había tenido problemas con la ley en el pasado, pero cuando intentaban obtener más detalles, Stuart lo minimizaba, asegurando que eran trivialidades. Convenció a todos de que era víctima de difamación, ya que finalmente el tribunal lo había absuelto. La investigación adicional llevó a revelaciones impactantes. La policía descubrió unos 30 casos en los que aparecía el nombre de Stuart Campbell. Resultó que durante muchos años había atraído a mujeres jóvenes haciéndose pasar por un fotógrafo de moda. Una vez a solas con ellas, las obligaba a participar en sesiones de fotos cuestionables, afirmando que eran para revistas de lujo. Dada la historia de Campbell y su extraña relación con la desaparecida Danielle, los investigadores debían descartar sospechas o encontrar pruebas de su posible participación en la misteriosa desaparición de su sobrina. Dado que no podían encontrar a Danielle, los investigadores teorizaron que Stuart Campbell podría estar reteniéndola en algún lugar desconocido en contra de su voluntad. Organizaron una vigilancia con la esperanza de que él los llevara al lugar donde se encontraba la desaparecida. Sin embargo, su comportamiento solo aumentó las sospechas de las autoridades. No mostraba la preocupación que se esperaría de un tío cuya sobrina había desaparecido sin dejar rastro. En lugar de eso, Campbell pasaba tiempo de manera extraña en estacionamientos, fotografiando autos que se parecían a su propio Nissan plateado. Cuando quedó claro que la vigilancia no estaba dando los resultados deseados, los investigadores decidieron arrestar a Campbell. El 23 de junio, 5 días después de la desaparición de Danielle Jones, Stuart Campbell fue detenido. Durante el interrogatorio, los investigadores le dejaron claro a Campbell que tenían razones para creer que estaba al tanto de la situación de Danielle. Sin embargo, Stuart comenzó a negar todo de inmediato, afirmando que no tenía idea de dónde se encontraba ella. Además, aseguró tener una relación estrecha y de confianza con su sobrina. Según Stuart, las relaciones de Danielle con sus padres, Tony y Linda Jones, se habían deteriorado a medida que crecía. Dijo que actuaba como mediador entre Danielle y sus padres para ayudar a la familia Jones a evitar una ruptura, ya que, según él, estaban al borde de la separación. A lo largo de la conversación quedó claro que Stuart Campbell tenía una coartada sólida. En el momento de la desaparición de Danielle, no estaba en East Hillborough. Había viajado a la ciudad vecina para comprar materiales de construcción para ayudar a su vecino con unas renovaciones. No tenía un recibo, ya que en la tienda no había los productos que necesitaba. En el camino de regreso se detuvo para llamar a su esposa y decirle esto. Después de regresar a casa, fue directamente a la casa de su vecino para continuar con las renovaciones. El caso de Danielle Jones dejó muchas preguntas sin respuesta. A pesar de las dudosas coartadas de Campbell, las autoridades no pudieron encontrar razones suficientes para mantenerlo bajo custodia. Fue liberado bajo fianza hasta que se completaran las investigaciones. Dada la historia de Campbell, la perspectiva de su liberación causó gran preocupación a los investigadores. Sospechaban que podría representar un peligro, pero no tenían pruebas sólidas para presentar cargos. En este contexto, se decidió realizar una nueva búsqueda en la casa de la familia Jones. Durante la búsqueda en la habitación de Danielle, encontraron un estuche con 2 notas. La primera decía: «Hola, princesa. Si no has visto mis mensajes anteriores, decidí dejar otro. Quiero que sepas que extraño tu sonrisa. Besos». Cuando los investigadores le mostraron estas notas a Linda Jones, ella quedó impactada y dijo que era la primera vez que las veía. Contó que toda la familia Jones había salido de vacaciones unas semanas antes de la misteriosa desaparición de Danielle.
Linda sospechaba que Stuart podría haber entrado en la habitación de Daniel en su ausencia y dejado esos mensajes. El padre de Daniel recordó un detalle importante. Antes de su partida, Campbell había instalado una nueva puerta trasera en su casa. Surgió la sospecha de que podría haber hecho una copia de la nueva llave en ese momento. Las investigaciones llevaron a la necesidad de inspeccionar la casa de la familia Stuart Campbell. Tras obtener la autorización pertinente, los investigadores comenzaron la inspección. En la casa se encontró una gran cantidad de equipo fotográfico, lo cual en sí no despertaba sospechas. Sin embargo, los hallazgos tomaron un giro inquietante. Entre las pertenencias personales de Campbell, se encontraron fotografías que causaron preocupación. Las fotografías de personas jóvenes eran de naturaleza inapropiada y parecían haber sido tomadas con la cámara del propio dueño de la casa. Además, se encontraron imágenes de contenido similar que habían sido descargadas de Internet. Los descubrimientos más inquietantes esperaban a los investigadores en el ático. En una bolsa doble había objetos que daban lugar a pensamientos perturbadores: ropa interior, dispositivos de inmovilización y juguetes para adultos. Llamó particularmente la atención un par de medias blancas con marcas apenas visibles que fueron enviadas para un examen adicional. Durante la inspección también se confiscó una camioneta azul que pertenecía a Campbell. Stuart Campbell afirmó tener información de que Daniel no había desaparecido, sino que había decidido abandonar la casa debido a constantes desacuerdos con sus padres. Para corroborar su declaración, presentó a los investigadores un mensaje que supuestamente había recibido del número de Daniel el día de su desaparición. Decía: «Hola, Stu. Gracias. Eres siempre el mejor tío. Dile a mamá que lo siento mucho». Esta información dio a los padres de Daniel la esperanza de que su hija estuviera escondida en algún lugar. Sin embargo, estaban extremadamente preocupados porque hasta ahora no se había puesto en contacto con ellos ni había regresado. Un especialista en análisis de texto examinó el supuesto mensaje de Daniel. Descubrió que estaba escrito en letras mayúsculas, aunque Daniel normalmente usaba letras minúsculas. Los investigadores solicitaron los datos de la compañía telefónica de Campbell. Resultó que la llamada que Campbell supuestamente hizo a su esposa cuando regresaba de la tienda de materiales de construcción el día de la desaparición de Daniel fue realizada desde Eastleboro y no desde donde Campbell afirmó haber estado. Pero lo más notable fue que las señales de los dispositivos móviles de Campbell y Daniel Jones fueron rastreadas cerca de la casa de Campbell y permanecieron activas durante 30 horas después de su desaparición. 30 días después de que Daniel Jones rompiera el contacto, sus preocupados familiares se dirigieron al público a través de los medios de comunicación. Esperaban encontrar nuevas pistas y cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el caso. La familia hizo un llamamiento a todos aquellos que pudieran saber algo o haber visto a Daniel, pero que por alguna razón aún no hubieran comunicado esta información a las autoridades, para que finalmente compartieran lo que sabían. Después de algún tiempo, los familiares de Jones, junto con representantes de las fuerzas del orden, distribuyeron alrededor de 1,500 folletos con fotos de Daniel. Paralelamente, los investigadores recibieron los resultados del examen de los calcetines blancos encontrados en el ático de Stuart Campbell. Las conclusiones de los expertos eran preocupantes. Se encontraron rastros en la prenda que estaban relacionados tanto con Campbell como con Daniel Jones. Basándose en los datos recopilados, Stuart Campbell fue puesto bajo custodia sin posibilidad de libertad bajo fianza. Fue llevado a la comisaría, donde se le acusó de posesión de imágenes inapropiadas. Sin embargo, esta acusación solo servía como motivo formal para el arresto y permitía a los investigadores continuar con la investigación y preparar cargos más graves relacionados con la desaparición de Daniel Jones.
Un familiar del sospechoso lo visitó poco después de su arresto. Después de hablar con él, el familiar informó a las fuerzas del orden que estaba profundamente convencido de que el detenido estaba mintiendo. También se descubrió que el sospechoso llevaba registros que los investigadores más tarde llamarían el diario de la desaparecida. Allí anotaba cada interacción con ella, ya fuera una llamada o un mensaje enviado. Estos registros dejaban claro que estaba excesivamente fascinado por ella. A pesar de la falta de pruebas concluyentes de la desaparición, los investigadores habían reunido suficientes indicios para presentar cargos por implicación en la misteriosa desaparición. Tras la acusación, el sospechoso estuvo bajo la vigilancia de las fuerzas del orden durante casi un año. Durante este tiempo, se recibieron más de 500 informes de toda Gran Bretaña y Europa que afirmaban que la desaparecida estaba aparentemente sana y salva. Esto causó considerables dificultades a la policía local, ya que cada uno de estos informes requería una investigación exhaustiva. Si hubiera habido la más mínima posibilidad de que ella todavía estuviera en algún lugar y este informe hubiera pasado desapercibido, esto podría haber sido un argumento de peso para los abogados de Campbell en el tribunal. En los meses previos al inicio del juicio, se intensificaron considerablemente los esfuerzos por encontrar a Daniel. No se trataba solo de encontrar pruebas clave para la investigación, sino también de proporcionar el consuelo emocional tan necesario a sus familiares. 12 días antes del inicio del juicio contra Campbell, se descubrieron restos humanos. Los investigadores determinaron que pertenecían a la estudiante desaparecida llamada Millie Dowler. Como se descubrió más tarde, un tal Levi Belfield estaba implicado en su desaparición. Tendría que responder por sus acciones toda una década después del descubrimiento de los restos de Millie. El 14 de octubre de 2002 comenzó el juicio contra Stuart Campbell, el hombre casado con la hermana del padre de Daniel. Linda y Tony Jones confiaban en él. Se hacía pasar por un pariente cariñoso. La historia de Stuart Campbell planteaba numerosas preguntas. Se le acusaba de un grave delito contra Daniel Jones. Sin embargo, Campbell parecía confiado y despreocupado ante las acusaciones presentadas, sabiendo que Daniel no había sido encontrada. Los investigadores sospechaban que Campbell se comunicaba en secreto con Daniel sin informar a Tony y Linda. Parecía que había estado muy fascinado por ella y había intentado sembrar la discordia entre la chica y sus padres. La última vez que se vio a Daniel fue hablando con alguien en una furgoneta azul similar al vehículo de Campbell. En el ático de Campbell se encontró un par de calcetines blancos con su ADN y el de Daniel. Sus notas personales revelaron un interés malsano por las personas jóvenes. Una prueba importante fueron los mensajes supuestamente enviados por Daniel. Una investigación reveló que Campbell mismo era el autor y estaba intentando desviar la investigación. Los datos del operador de telefonía móvil refutaron su coartada. Durante todo el juicio, Campbell guardó silencio. Solo pasaba notas ocasionales a sus defensores cuando algo no le gustaba. Después de casi 3 meses de juicio, el jurado emitió su veredicto. Stuart Campbell fue declarado culpable y condenado a una larga pena de prisión, con posibilidad de revisión después de 20 años. Hasta 2019, el paradero de Daniel Jones seguía siendo desconocido. Linda Jones apoyó una iniciativa en memoria de Helen McCourt, cuyo destino tomó un giro trágico. Esta propuesta pretendía restringir los derechos de aquellos que retienen información importante de los investigadores. Helen trabajaba en una compañía de seguros cuando su vida llegó a un abrupto final en 1988. Ian Sims, el hombre vinculado a su desaparición, nunca reveló todas las circunstancias del caso. El llamamiento a la aprobación de una nueva ley reunió más de 100,000 firmas y encontró apoyo al más alto nivel gubernamental. En el año 2021, vio la luz un libro titulado Mi pariente con un pasado oscuro, cuyo autor era Alex Sharkey, el hermano de Stuart Campbell. En esta obra,
Alex compartía abiertamente la historia de su vida al lado de su hermano y describía en detalle los eventos que siguieron a la misteriosa desaparición de Daniel Jones. Cuando pasaron 2 décadas desde la desaparición de Daniel, las fuerzas del orden de Essex organizaron un evento conmemorativo en su honor. Los investigadores aseguraron a los familiares de Daniel que no perdían la esperanza y continuaban la búsqueda para que la familia pudiera encontrar la paz y cerrar este triste capítulo de sus vidas. En Statesboro, una pequeña ciudad universitaria en Georgia, conocida por su hospitalidad, ocurrió un incidente que sacudió a los residentes. Danielle Davis, una joven de 19 años, fue encontrada en su habitación en el dormitorio de la universidad en circunstancias que causaron seria preocupación a las autoridades. Los estudiantes estaban inquietos y temían por su seguridad. Los investigadores entendieron la necesidad de resolver el caso rápidamente. Sin embargo, el motivo del incidente seguía sin estar claro. Danielle era una personalidad popular y destacada en el campus, una estudiante sin enemigos evidentes. Llevaba solo 3 meses en la universidad, pero ya se había convertido en una figura conocida. Para su 18º cumpleaños, se había comprado un Mercedes deportivo con el dinero que heredó de su abuela. Sus amigos notaron su habilidad para divertirse y su risa fuerte, aguda y alegre que atraía a la gente. En el otoño de 2009, Danielle comenzó su primer año en el Ogeechee Technical College. Rápidamente hizo muchos amigos y se convirtió en una invitada frecuente en las fiestas estudiantiles. Su carisma atraía tanto a chicas como a chicos, incluido un admirador inestable de Savannah. A pesar de su activa vida social, Danielle no descuidaba ni sus estudios ni a su familia. Planeaba pasar las vacaciones de invierno cuidando de su madre Stephanie después de una cirugía cardíaca. Fue la salud de su madre lo que inspiró a Danielle a estudiar medicina. Sin embargo, la joven no sospechaba que su amabilidad y apertura podrían llevar a consecuencias inesperadas que cambiarían su vida de manera imprevista. El martes, 8 de diciembre de 2009, prometía ser un día agotador para Danielle y su familia. La madre de la joven, Stephanie, se preparaba para una cirugía cardíaca seria y quería ver a su hija antes de la operación. Danielle tenía una agenda llena. Debía presentar un examen por la mañana y luego dirigirse de inmediato al hospital, que estaba a 3 horas de distancia. Stephanie estaba muy preocupada y encontraba consuelo en la idea de que su hija pronto llegaría para apoyarla. Con Stephanie estaba su madre, Dale. Ambas mujeres esperaban con impaciencia la llegada de Danielle. Pero cuando llegó la 1 de la tarde y Stephanie debía prepararse para la operación, la joven aún no había aparecido, y su teléfono móvil no respondía a las llamadas. Stephanie llamó 5 o 6 veces, y Dale lo hizo tantas o incluso más veces, pero Danielle no respondió. Fue entonces cuando comprendieron que algo imprevisto debía haber sucedido. Era completamente inusual que Danielle no apareciera, ya que siempre estaba presente cuando su madre tenía procedimientos médicos. Dal comenzó a temer lo peor. Sospechaba que Danielle podría haber sufrido un accidente de tráfico, ya que sabía que la joven se había acostado tarde para estudiar para el examen y podría haberse quedado dormida al volante. Las últimas palabras de Stephanie antes de ser llevada a la sala de operaciones fueron: «Encuentra a Danielle. Algo no está bien». Dale se puso manos a la obra de inmediato para cumplir la petición de su hija. Llamó a la administración de la residencia donde vivía Danielle y pidió que la buscaran y comprobaran si todo estaba bien, explicando la situación. La administración prometió devolver la llamada en media hora. Hacia las 3 de la tarde, el investigador Jody Stafford recibió una llamada urgente. El administrador de la residencia había encontrado a Danielle en su habitación en circunstancias que provocaban seria preocupación y había llamado de inmediato a los servicios de emergencia. Stafford se apresuró al lugar de los hechos sin saber qué esperar.
En su departamento de policía rara vez se recibían informes de tales casos. Normalmente los servicios de emergencia llegaban primero y en el 99% de los casos determinaban que las causas eran naturales. Stafford incluso sospechaba que el administrador de la residencia podría haberse equivocado. Sin embargo, cuando el oficial llegó al complejo residencial, rápidamente se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había supuesto inicialmente. En la escena del crimen, el oficial Stafford se encontró con el profundamente consternado administrador del edificio y su colega frente a la habitación de Daniel en el segundo piso. Era evidente que habían sido confrontados con algo extremadamente perturbador. La mujer apenas podía contener sus emociones, mientras que el hombre parecía estar en estado de shock, con una expresión ausente en su rostro. El administrador explicó que, cuando Daniel no respondió, entró con su llave de servicio y, tras ver la situación, salió inmediatamente de la habitación. Cuando el oficial entró al dormitorio, entendió la razón de su estado. La habitación mostraba signos de un incidente grave en el que Daniel había estado en peligro. Estaba tendida en el suelo junto a la cama, parcialmente cubierta por varios objetos, lo que daba la impresión de un intento de ocultar algo. Después de retirar cuidadosamente los objetos, los oficiales notaron que la ropa de Daniel estaba desordenada y su rostro presentaba signos de lesiones. En la escena del crimen, los investigadores descubrieron algo extraño que indicaba una agresión extrema por parte del perpetrador, debido a las claras marcas de presión en el cuello. El hallazgo más inquietante fue un lápiz mecánico que se encontró en una posición peligrosa y obstruía la respiración normal de Daniel. Daba la impresión de que alguien intentaba intencionadamente causarle un daño grave. Los investigadores se enfrentaron a las preguntas: ¿cómo pudo ocurrir un hecho tan terrible y quién podría hacerle algo así a una estudiante inocente? El 8 de diciembre de 2009 ocurrió un trágico incidente con Daniel Davis en un apartamento estudiantil del Instituto Técnico Ogeechee. La impactante noticia se difundió rápidamente por todo el campus y desencadenó una ola de preocupación y miedo. Una reportera del periódico Holly Deal Brock notó que hacía mucho tiempo no había observado tal nivel de temor entre los residentes. Los estudiantes estaban asustados y plantearon muchas preguntas sobre su seguridad. Temían que un delincuente peligroso pudiera estar al acecho en la zona. Sin embargo, su preocupación no era nada en comparación con los profundos sentimientos de la familia de Daniel, que no podía entender quién y por qué había podido hacerle daño a su hija. La investigación fue asignada al fiscal y al experimentado investigador Jake Wynn. La situación se complicaba por el hecho de que era semana de exámenes y todos los estudiantes, incluidos los posibles testigos, pronto regresarían a casa para Navidad. Por lo tanto, era extremadamente importante llevar a cabo todos los pasos necesarios de la investigación en el menor tiempo posible. Los estudiantes que aún estaban en el colegio organizaron una vigilia improvisada frente a la habitación de Daniel. Cuanto más tiempo pasaba la policía en la escena del crimen, más personas se reunían alrededor. Algunos rezaban, otros no podían contener las lágrimas. Inesperadamente para la policía, un grupo de estudiantes sombríos ofreció una posible pista. Dos jóvenes, Gerard Cook y Kurt Haidt, se acercaron a los investigadores y relataron que habían pasado la noche anterior con Daniel. Este fue un momento clave, ya que ellos fueron de los últimos en verla con vida. Los amigos de Daniel contaron que la noche anterior la habían visitado, junto con su viejo compañero de escuela, Daryl Priestley. Aunque no eran amigos cercanos, Daniel, estando lejos de casa, consideraba a Daryl como uno de los suyos. Provenían de la misma ciudad, lo que facilitaba su comunicación en comparación con nuevos conocidos.
Gerard y Kurt estaban conmocionados por la noticia de lo sucedido con Daniel y proclamaron su inocencia. Sin embargo, a pesar de su declaración voluntaria, los investigadores no los excluyeron de la lista de posibles sospechosos. En la investigación de un incidente grave, es importante encontrar una confirmación independiente de las declaraciones de cada testigo, por lo que sus palabras no fueron aceptadas como ciertas sin una verificación adicional. Gerard y Kurt, con la esperanza de ayudar en la investigación, contaron a los detectives en detalle los eventos de la noche anterior. Llegaron junto con Daryl Priestley a casa de Daniel alrededor de las 6 de la tarde. Gerard necesitaba recoger su coche, que estaba estacionado fuera de la ciudad, y Daniel se ofreció a llevarlos. Después de aproximadamente una hora, regresaron a la habitación de Daniel, donde decidieron pasar el tiempo viendo la televisión y recuperándose de la agotadora semana de exámenes. Según dijeron, Daniel recibió a los invitados con alegría. Los chicos se fueron alrededor de las 10:30, dejando a Daniel de buen humor. A pesar de la aparente sinceridad del relato de Gerard y Kurt, los investigadores decidieron revisar sus declaraciones más a fondo. Solo Daryl Priestley pudo confirmar sus palabras, pero resultó difícil encontrarlo. El detective intentó contactarlo durante varias horas, pero sin éxito. Mientras tanto, llegaron los resultados del examen médico. Refutaron las suposiciones iniciales sobre la naturaleza del incidente, lo que trajo cierto alivio a la sociedad y a la familia de Daniel. El análisis mostró que el trágico desenlace fue causado por una interrupción en la función respiratoria, provocada por una acción externa con uso de fuerza física. Esta información permitió a los investigadores comprender mejor las circunstancias del incidente, aunque no mitigó su tragedia para los seres queridos de Daniel. Un hallazgo clave fue el descubrimiento de células de piel en el arma del crimen, lo que dio esperanza a los investigadores de identificar al culpable mediante un análisis de ADN. Algunos detalles revelados durante la investigación confundieron a los investigadores. En particular, les intrigó la cuestión del propósito del lápiz mecánico que se encontraba peligrosamente cerca de las vías respiratorias de Daniel. Los expertos determinaron que esta acción tuvo lugar solo después de que Daniel no mostrara signos de vida. Los detectives se preguntaron si se trataba de una forma de burla o de algún tipo de tarjeta de presentación del culpable. Los investigadores consideraron un amplio círculo de posibles sospechosos, incluidas las 3 personas que ya conocían, así como otros conocidos de Daniel en el campus y más allá. Se prestó especial atención a Shane Allman, el inestable novio de Daniel que vivía en Savannah, a solo 1 hora de distancia en coche. La experiencia demostró que en casos como este, a menudo están involucrados parejas cercanas o anteriores de las víctimas. En la investigación del caso de Daniel Davis, los detectives se centraron en su novio, Shane Allman. Supieron que Daniel viajaba a menudo a Savannah, donde pasaban tiempo juntos. A pesar de las afirmaciones de Shane de no haber visto a la chica en varias semanas, los investigadores decidieron investigar esta pista a fondo. Dada la naturaleza de su relación con Daniel, los oficiales esperaban que Shane hiciera todo lo posible por ser excluido del círculo de sospechosos, especialmente considerando la frecuencia de los crímenes pasionales. Tras el hallazgo de Daniel en su habitación en la residencia estudiantil en Statesboro, Georgia, surgieron muchas versiones de lo ocurrido. Daphne Yari, asistente del fiscal del distrito de Ogeechee, sospechaba que el crimen había sido cometido en un arrebato emocional. La naturaleza de las lesiones que sufrió Davis sugería que el incidente era de carácter personal y podría estar relacionado con alguien que la conocía. Daniel había conocido a Shane solo unos meses antes de la tragedia. Ella trabajaba los fines de semana como camarera en Savannah para ganar algo de dinero, y allí se conocieron. Entre ellos surgió una simpatía inmediata, pero debido a los estudios de Daniel, solo podían verse los fines de semana. Shane insistió en su inocencia
y se mostró dispuesto a ayudar en la investigación en todo lo que fuera necesario. Sin embargo, los detectives notaron algunas rarezas en su comportamiento. Durante una conversación telefónica, el investigador no escuchó en la voz de Shane el arrepentimiento o la consternación esperados, lo que resultó sospechoso. Shane afirmó haber estado en Savannah en el momento del incidente, pero los investigadores comprendieron que esto no descartaba la posibilidad de que viajara a Statesboro, dado la corta distancia entre ambas ciudades. Un interés particular despertó el relato de Shane sobre una llamada telefónica con Daniel la noche del incidente. Afirmó que Daniel lo llamó a las 22:35, y durante su conversación de 15 a 20 minutos, su amiga Abby Norris llegó a verla. El investigador Jake Wynn, que sentía que algo no cuadraba en la historia de Shane, decidió verificar su relato a fondo. Una figura clave en la investigación fue Abby Norris, quien podría haber sido la última persona en ver a Daniel. La búsqueda de Abby se convirtió en una prioridad para los investigadores, ya que podría ser una sospechosa potencial o un testigo crucial que podría arrojar luz sobre las últimas horas de Daniel. Los detectives descubrieron que Abby era una estudiante de primer año en una universidad cercana. Cuando el investigador Wynn habló con ella, la chica parecía confundida e irritada por el interrogatorio. Abby afirmó que no había ido a casa de Daniel la noche del incidente, sino que había estado preparándose para un examen. Dijo que ella y Daniel no se habían visto en varias semanas debido a las próximas vacaciones. Esto creó una contradicción. Daniel le había dicho a Shane que Abby había ido a verla, pero Abby lo negó. Surgió la sospecha de que o bien Daniel no quería que Shane supiera quién realmente había ido, o Abby estaba ocultando su visita. Para confirmar sus palabras, Abby puso su teléfono a disposición de la policía. Su historia fue corroborada por conversaciones con otras personas. Además, los datos físicos de Abby, ella era muy pequeña, hacían improbable su participación en este incidente. Los investigadores concluyeron que o Shane no decía la verdad, o Daniel había engañado a Shane sobre la visita de Abby. Inesperadamente, Darrell Priestley, el tercer amigo con el que la policía aún no había hablado, se presentó en la comisaría. El adolescente, grande y fuerte, daba la impresión de ser un gigante gentil, dispuesto a contar lo sucedido la noche del incidente. Darrell informó que durante su visita a Daniel era difícil relajarse debido a las constantes llamadas de Shane. Según él, Shane llamó entre las 10 y las 10:30 de la noche. Darrell también mencionó que Daniel no quería responder, por miedo a la ira de Shane si descubría la presencia de los 3 chicos en su habitación. Estas declaraciones de Darrell diferían considerablemente de la versión de los hechos presentada por Shane, lo que llamó especialmente la atención del investigador Wynn. Surgió la necesidad de aclarar estas contradicciones para esclarecer las circunstancias de la noche del incidente. El investigador Wynn decidió verificar la coartada de Darrell, que anteriormente había sido confirmada por sus amigos Gerard y Kurt. Originalmente, Darrell había dicho que había dejado a Daniel alrededor de las 10:30 y se había ido a la biblioteca a estudiar. Sin embargo, cuando se le preguntó si alguien más podía confirmar su presencia allí, la situación se volvió confusa. Los detectives mencionaron que en la biblioteca había un sistema de videovigilancia de alta calidad que podía determinar con precisión su hora de llegada y salida. Al escuchar esto, Darrell cambió inesperadamente su versión. Se rió y admitió que en realidad no había ido a la biblioteca. Según su nueva declaración, había ido al edificio, pero se dio cuenta de que había olvidado su USB con todo el material de estudio y, por lo tanto, no había entrado. Este cambio repentino en su declaración alarmó mucho a los detectives. Notaron que Darrell parecía tener dificultades para recordar los eventos de la noche, lo cual no debería ser difícil para eventos recientes. Después de cambiar su versión,
Los policías le preguntaron a Daryl si estaba dispuesto a proporcionar una muestra de ADN. Aceptó de buena gana. El investigador Wynn también esperaba obtener una muestra de ADN de Shane, el novio de Daniel. Mientras tanto, los detectives en Statesboro recibieron una nueva pista aparentemente prometedora. Un tal Mitch Carson informó que tenía información importante sobre el caso de Daniel Davis. Afirmó haber hablado con Daniel unos días antes de la tragedia, y ella le había contado sobre un incidente preocupante con un hombre en Savannah. Esta información interesó a los investigadores, ya que podría apuntar a Shane, quien vivía en Savannah, o a una persona desconocida que posiblemente había seguido a Daniel desde Savannah. La policía de Savannah contactó de inmediato a los investigadores de Statesboro y les transmitió esta nueva información. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a hablar con Mitch, la conversación tomó un giro inesperado. En lugar de referirse a Daniel por su nombre habitual, mencionó su nombre completo: Brandy Daniel Davis. Esto pareció extraño. ¿O era demasiado formal o estaba hablando de otra persona? Para aclarar la situación, los detectives le pidieron a Mitch que identificara a Daniel mediante una foto. Al ver la imagen, Mitch se dio cuenta de que había estado hablando de una Daniel Davis completamente diferente. Explicó que había leído sobre el terrible incidente en el periódico, donde no había fotos, y había concluido apresuradamente que se trataba de su conocida llamada Brenda Daniel, que tenía algunos problemas. Al darse cuenta de que esta información no tenía relación con su investigación, los oficiales descartaron esta pista falsa y continuaron trabajando en el caso, volviendo a investigar a los principales sospechosos y las pruebas. Los detectives decidieron visitar a Shane, el novio de Daniel, sin previo aviso durante su estadía en Savannah. Esperaban que estuviera dispuesto a hablar. Sin embargo, en lugar de una reunión personal, el abogado de Shane les proporcionó declaraciones escritas detalladas. En ellas, se describían en detalle las acciones de Shane, su paradero y sus contactos con Daniel el día de la tragedia. Los investigadores revisaron cuidadosamente los registros de llamadas de Daniel que tenían en su poder. Confirmaron las declaraciones de Shane sobre los eventos de esa noche, incluyendo la llamada tardía de Daniel. Shane describió con precisión la hora de la llamada y los intentos posteriores de contactarla. Gracias a la información detallada sobre la ubicación de las llamadas salientes, los detectives pudieron confirmar que Shane se encontraba realmente en Savannah en el momento del incidente. Esto permitió excluirlo de la lista de sospechosos. Sin embargo, Shane seguía insistiendo en que alguien había aparecido en la puerta de Daniel durante su conversación telefónica. Según él, Daniel dijo que Abby había llegado y que la llamaría más tarde. Los investigadores ya sabían que no era Abby, lo que planteaba nuevas preguntas. ¿Quién fue realmente a ver a Daniel y por qué no le dijo la verdad a Shane? La investigación adicional del registro de llamadas de Daniel llevó casi 2 semanas después de la tragedia a un descubrimiento inesperado. Resultó que Daniel había marcado 2 veces el número de Daryl Priestley después de hablar con Shane. Este hecho se convirtió en un avance significativo en la investigación. El investigador Wynn se dirigió de inmediato a McDonough, Georgia, donde Daryl estaba pasando sus vacaciones. Daryl aceptó ser interrogado y entró en la sala casi sin mostrar emociones. Sin embargo, su calma se quebró cuando los investigadores le presentaron los registros de llamadas. Bajo la presión de las pruebas, Daryl admitió que había vuelto a la casa de Daniel alrededor de las 11 de la noche para recoger su supuesto teléfono olvidado. Esta explicación reveló quién realmente había tocado a la puerta de Daniel mientras hablaba con Shane. Según Daryl, él y Daniel buscaron su teléfono y ella llamó a su número para encontrar el dispositivo. Estas llamadas explicaron las breves llamadas registradas en los registros telefónicos.
Sin embargo, los investigadores sospechaban que Daryl podría haber dejado intencionalmente su teléfono como pretexto para regresar. Sospechaban que Daryl podría haberse sentido atraído por Daniel y haber regresado con ciertas intenciones. Estos nuevos detalles cambiaron significativamente el curso de la investigación y centraron la atención en el papel de Daryl en los eventos de esa noche y sus posibles motivos. Los investigadores ahora tenían que averiguar qué ocurrió realmente después de que Daryl regresó a la habitación de Daniel. Bajo la presión de las pruebas, Daryl comenzó a revelar detalles del incidente. Afirmó que todo había comenzado con una pelea en broma con Daniel. Según sus palabras, ella supuestamente se cayó accidentalmente y ocurrió un accidente con un objeto de oficina que representaba una amenaza para las vías respiratorias de Daniel. Daryl explicó que entró en pánico cuando vio que Daniel tenía dificultades para respirar. En lugar de pedir ayuda, decidió alterar el entorno de la habitación. Esta versión aclaró el misterio del objeto de oficina que, según los expertos, fue colocado allí después de que Daniel no mostrara signos de vida. Los investigadores sospechaban que Daryl podría haber hecho esto para respaldar su versión de un accidente. El 22 de diciembre de 2009, Daryl Priestley fue arrestado por su participación en la tragedia de Daniel. Consciente de la gravedad de las pruebas en su contra, confesó su culpabilidad. El 10 de enero de 2010, el tribunal impuso una sentencia de cadena perpetua. Basándose en las pruebas recopiladas, la policía reconstruyó los eventos de aquella noche. Se cree que Daryl, al regresar a la habitación de Daniel, persistió en sus intenciones. Al encontrarse con el rechazo, perdió el control. Los investigadores creen que usó fuerza excesiva, lo que llevó al trágico desenlace. Los investigadores suponen que la manipulación del objeto de oficina fue un intento de crear una versión falsa de los eventos para futuras explicaciones. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Daryl intentó alterar el entorno de la habitación cubriendo a Daniel con sus pertenencias. El público consideró la sentencia como un castigo apropiado por el acto. Los residentes de Statesboro continúan manteniendo un recuerdo brillante de Daniel, una estudiante que fue amada y respetada por muchos. La madre de Daniel encuentra consuelo en el pensamiento de cuántas vidas tocó su hija. Cree que el destino de Daniel era tener una influencia positiva en la vida de sus amigos. Según sus palabras, Daniel continúa influyendo en muchas personas incluso después de su muerte, más allá del círculo de su familia y amigos cercanos, dejando huellas en los corazones de quienes la conocieron e incluso de aquellos que más tarde se enteraron de su historia.